Thanos, sí, el de la película, decía que la realidad es decepcionante. Y nos resulta decepcionante porque primariamente nosotros tendemos a ser optimistas, a pensar que el optimismo debería tener un componente de ingenuidad. Y yo diría que el optimismo se basa más en la preparación para los momentos difíciles, esperando que ocurran momentos buenos y disfrutando el camino. Hay de hecho una frase tradicional que se atribuye erróneamente a Julio César, básicamente porque sale en varias películas. Esa frase es si vis pacem para bellum. Pero estuve buscando y resulta que esta frase proviene de un libro del año 300 que es de Vegecio. Y la frase original dice, igitur qui desideram pacem, preparet velum. Aquel que quiera prepararse para la paz, aquel que desee la paz, que se prepare para la guerra. El libro se llama Epitoma Rei Militaris y es muy interesante que además es el moto, la frase definitoria de una fábrica alemana de armas que se llama la Deutsche Waffen- und Munitionfabriken, que bueno, ustedes sabrán, es una fábrica de armas del siglo antepasado, no tiene nada que ver con el acuarelista de Múnich. Eh, esta, esta realidad es el que el optimismo tenga componentes realistas es muy importante para prepararnos en la vida en muchas circunstancias. Hablemos un poco acerca de el riesgo de un optimismo ingenuo. El optimismo ingenuo tiene varias fallas un poco difíciles y lógicas y todo esto uno debería pensarlo más como una invitación a prepararse para los momentos difíciles, disfrutando los momentos buenos. El, el optimismo tiene una serie de, el optimismo ingenuo tiene una serie de fallas importantes. Primero, pensar que existe un altruismo genérico en las personas, es decir, que la mayor parte de las personas y las personas que toman decisiones actúan necesariamente por la bondad de los otros. Esto es una contradicción de la naturaleza humana, al menos de la naturaleza humana existente. Encontramos ideas de esto en la antropología, en la sociología, en la psicología de la cultura. Pensamos de forma egoísta y solamente trabajamos por los otros cuando descubrimos un bien común. No estoy negando la posibilidad del altruismo, nosotros hacemos muchas cosas altruistas, pero las hacemos también por la recompensa que recibimos nosotros, por sentirnos mejores personas, por la gratitud que experimentamos, etc. No está mal, forma parte de la conducta humana. Entonces la primera falla del optimismo ingenuo es suponer que mucho menos un político va a actuar por nosotros. Los políticos actúan por sus intereses. Ayer escuchaba un podcast donde el personaje decía algo con lo que estoy de acuerdo. Siempre deberíamos ver a los políticos con un dejo de desprecio porque son personas que se aprovechan de los intereses de nosotros y que suelen tener un discurso en el cual adoran pues un poco decir que nos van a salvar. Esto además contradice lo que claramente mostraba Hannah Arendt de los funcionarios. Un funcionario habitualmente va a defender su posición y va a defender la posición del líder bajo el cual se encuentra. Es decir, lamento mucho por mis amigos que son funcionarios públicos, pero el funcionario público también se orienta por su bienestar y se orienta de forma egoísta, porque básicamente es un ser humano. El segundo error lógico del sesgo optimista ingenuo es suponer que la entropía nos va a ganar, es decir, que el desorden de las situaciones va a conducir a un resultado bueno. Esto puede ocurrir de forma plenamente aleatoria y como parte de las cosas, es decir, se nos cae un objeto y ese objeto no se hace añicos, sino que se coloca en una posición mejor. Eso es sumamente casual y no tiene por qué ser algo predictivo o suponer que esto es lo que va a ocurrir naturalmente en otras circunstancias. Lo normal es que la entropía premia el caos, es decir, el orden de las cosas es una acción voluntaria. El orden, lo que llamamos orden en una habitación, no proviene de una situación aleatoria, sino porque voluntariamente hemos buscado el orden. Y luego hay otro error, y podríamos enumerar muchos otros,
que proviene de suponer que existen errores amables y esperarlos con frecuencia. Error amable es una situación en la cual tú ganas porque la injusticia del mundo te premia. Eso es bastante inusual. En algunas ocasiones, el caos obtiene para nosotros, o uno lo considera intencional, pero no lo es, obtiene una situación que es mejor. Cuando, por ejemplo, no sé, eh, cometiste un error, pero sin embargo ese error fortuitamente hace mejorar las cosas. Eso es perfectamente inusual, aunque puede ocurrir, y el riesgo es que nosotros lo tengamos. Todo esto para decir que la gran oportunidad que tiene cualquiera de nosotros es el saber que los problemas vienen, que los problemas forman parte de la historia humana y que prepararnos para esos problemas debería ser lo que la acción que nos haga nuestra mente. Por supuesto nos asusta los malos momentos y tenemos una cierta tendencia mágica a pensar que si no hablamos de los problemas, estos problemas no van a llegar. Por supuesto, eso es una idea completamente mágica. No se trata de estar aterrorizados por el temor, sino saber que tenemos tiempo para prepararnos y que estamos advertidos por la historia. Se le atribuye a Hegel una frase que considero es bastante gráfica. Lo único que hemos aprendido de la historia es que no aprendemos de la historia. Dura expresión, pero sin duda cierta. Es decir, la acción de aprender de la historia requiere que yo activamente me ponga a analizarla y encuentre qué hay allí. Ahí sí que hay un dejo optimista si lo queremos ver así. La inmensa capacidad humana para reconstruirnos. Estuve hace muy poco en Sarajevo y fue una cosa intencional porque a mí me tocó ver por televisión la guerra. Y digamos mi generación vio esa guerra. Y ahora uno visita estos países de los Balcanes que han tenido muchas otras guerras, esta es solamente alguna de las suyas, y uno ve cambios diferenciales. A algunos países les ha ido mejor, como Croacia, a algunos no les ha ido tan bien, como Macedonia del Norte y Albania, no les ha ido tan bien, tienen más problemas. Pero efectivamente la capacidad humana para reconstruirnos es la capacidad más significativa y la capacidad para prepararnos. Las conversaciones que tuve con algunas personas allí, en particular alguien a quien le mando un saludo, él lo sabrá porque le mandaré este video. Eh, es interesante, a él le tocó huir de Sarajevo porque sus apellidos eran serbios, pero él realmente era croata y estaba estudiando arquitectura en Sarajevo, una posición muy difícil porque le podía disparar cualquiera de los dos, cualquiera de los dos bandos principales en esta situación. Y ha armado su vida otra vez, tiene mi misma edad y su vida ha tomado un cierto curso y le ha ido mejor, pero por supuesto es una historia muy distinta a la que él quería. Si queremos pensar en el sesgo optimista es la confianza en nuestra propia capacidad, en esa habilidad humana para prepararnos y en esa capacidad notable que tenemos para adaptarnos a situaciones difíciles, pero sin duda para prepararnos. ¿Sí? Se le atribuye, y la frase es más redonda, a Julio César, no es de él, pero indudablemente es más impactante. Si vis pacem para velum. Si quieres tener la paz, te debes preparar para las dificultades, porque las dificultades forman parte de la historia y el optimismo ingenuo suele ser muy costoso en esta situación o en tantas de la vida. Tenemos tiempo para prepararnos si lo vemos a tiempo y lo asumimos con realismo. Forma parte de la historia.